Durante la secundaria, no podía esperar a cumplir 18 años y salir de casa. La idea de ya no necesitar asistir a la iglesia me entusiasmaba, porque, en mi visión adolescente, todo allí parecía monótono y aburrido. Lo que más me sorprende hoy es cómo las cosas dieron un giro inesperado. Una amiga de la escuela secundaria me envió una invitación a una audición abierta para el equipo de béisbol Florida Marlins, que buscaba bailarinas para su equipo de porristas. No importaba la edad que tuvieras, mientras fueras bonita y tuvieras talento, aceptaban a cualquiera. Así fue como todo empezó a cambiar. Como ya cantaba y podía actuar con facilidad, terminé conociendo a productores musicales, yendo a estudios y sumergiéndome de cabeza en este universo. Poco a poco me fui enamorando de componer, grabar e interpretar. Con el tiempo, firmé un contrato con un sello discográfico independiente, cuyo dueño, en ese momento, era mi novio. Le confié mi carrera y, en cierto modo, eso me llevó a un acuerdo con Universal Republic. Comencé a lanzar sencillos, mis canciones sonaban en la radio e incluso abrí para artistas famosos, como Nick Cannon y N.E. Shaw. Si quieres puedes buscar mi antiguo nombre artístico, C.C. Zagara, y ver un poco de lo que viví. Pero detrás de toda esa emoción, había algo que me molestaba profundamente. Sentí una presión extraña, como si algo no estuviera bien. En momentos de silencio, escuché una voz interna advirtiéndome sobre energías negativas a mi alrededor, pero la ignoré. Después de todo, estaba cumpliendo mi sueño y nada me haría rendirme. Cuando estaba trabajando con un productor de renombre en mi primer álbum, él me dijo algo inquietante: si vendes tu alma al diablo, puedes tener éxito instantáneo. Todo lo que quieras estará a tu alcance mañana. En ese momento no pensé mucho en ello, pero hoy comprendo el peso de esas palabras. Mi historia comienza en la iglesia, donde pasé toda mi infancia. Mis padres estaban muy involucrados, mi mamá era recepcionista, mi papá participaba en las actividades y yo siempre estaba ahí, entre el coro, grupos juveniles y un sinfín de servicios. Los domingos era de 9 de la mañana a 6 de la tarde dentro del templo. A pesar de todo, lo vi como algo aburrido y hasta exagerado, sobre todo por la rigidez del movimiento pentecostal tradicional. No tenía la madurez espiritual que tengo hoy. Sabía que Dios existía, que me amaba, pero pensaba que la gracia divina era una especie de salvoconducto para vivir a mi manera ahora y solo dedicarme a él cuando fuera mayor. Mis padres siempre me animaron a perseguir mis sueños, diciendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fueron más liberales en ese sentido y me permitieron explorar mis pasiones, pero no me di cuenta de que detrás de eso había una red constante de oración. Oraron por mí sin que yo lo supiera, y eso de alguna manera me protegió incluso cuando me alejé. Desde pequeña bailé ballet y canté en el coro del colegio, por lo que la música y el baile siempre han sido mi salida. Cuando llegué a la escuela secundaria, estaba decidido, quería vivir mi vida, seguir mi llamado y demostrar que podía brillar fuera de la iglesia. Luego llegó esa audición de los Marlins. A los 17 años no tenía la edad mínima para participar, pero mi talento habló más fuerte y me aceptaron. A partir de entonces todo cambió. El ambiente era completamente diferente al que conocía, fiestas, copas, gente influyente y una libertad que nunca había experimentado. En Miami todo parecía más intenso y las puertas se abrían fácilmente a quienes tenían belleza y talento. Fue mi primera inmersión en el mundo real, lejos de la protección de la iglesia. Pronto comencé a frecuentar la vida nocturna, beber socialmente e involucrarme en situaciones que antes habría evitado. Nunca fui adicto a las drogas duras, pero el alcohol se convirtió en parte de mi rutina. Aún así, algo dentro de mí me impedía profundizar más. Las oportunidades siguieron llegando, conocí productores, grabé demos, actué en discotecas y, poco a poco, construí una red de contactos. Cada vez estaba más convencido de que esto era mejor que cantar en la iglesia. Fue emocionante, glamoroso y me hizo sentir viva. Con el tiempo, firmé un contrato con un sello discográfico independiente. En ese momento el dueño era mi novio y yo creía que velaba por mis intereses. De hecho, se aprovechó de mi ingenuidad y falta de experiencia. Aún así logré avanzar en mi carrera. Después de mucho esfuerzo, llegué a un acuerdo con Universal Republic, lanzando canciones que sonaron en la radio y me llevaron a abrir shows para artistas reconocidos. Realicé giras promocionales, actué frente a un público completo y experimenté la cima de mi carrera musical. Sin embargo, por más perfecto que pareciera todo, había un vacío que nada podía llenar.
En medio de su éxito, sentía una inquietud constante, como si estuviera traicionando algo importante. A veces, en momentos de soledad, escuchaba una voz que me decía que había fuerzas negativas a mi alrededor, pero la ignoraba. Estaba obsesionada con hacer realidad mis sueños y nada me detendría. Cuando estaba trabajando en mi primer álbum, un famoso productor incluso me propuso algo aterrador: si renuncias a tu esencia, podrás tener todo lo que quieras ahora mismo. En ese momento pensé que eso era absurdo, pero hoy entiendo que hablaba en serio. Real que cualquier sueño. Fue como si me hubieran arrancado de mi cuerpo y llevado a otro lugar. De repente, me encontré en una habitación oscura, pero no era una habitación oscura ordinaria, era una oscuridad densa y asfixiante, como si el aire me pesara. Y entonces lo vi. No era una figura humana, sino una presencia. Algo que no tenía una forma definida, pero que se movía como humo negro, retorciéndose en un rincón de la habitación. No hubo palabras, pero sabía lo que quería. No necesitaba hablar. Era como si cada uno de mis pensamientos resonara en mí, pero distorsionado, como un espejo roto. Me mostró todo lo que había hecho, las elecciones, las mentiras, los momentos en los que ignoré esa voz dentro de mí. Y lo peor no fueron las cosas grandes, sino las pequeñas: la vez que me reí de un chiste cruel, el día que fingí no ver a alguien que necesitaba ayuda, la noche que bebí más de lo que debía solo para encajar. Pero entonces, en medio de esa pesadilla despierta, algo cambió. No fue un sonido, no fue una luz, fue una sensación. Como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación mal ventilada y dejado entrar el viento. Y supe, al instante, que no estaba solo. Algo más grande que yo, más grande que esa oscuridad, estaba ahí. No fue una batalla, no fue una confrontación, fue como si una mano invisible se hubiera extendido y simplemente hubiera alejado esa presencia, como si descorriera una cortina. Me desperté de repente, jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Mi jefe estaba a mi lado, sacudiéndome el hombro y preguntándome si estaba bien. No podía hablar. Solo pude llorar, porque sabía que no había sido un sueño. Fue una advertencia. O tal vez una última llamada. Esa misma noche debía abordar un vuelo a Ámsterdam. Tenía programas programados, entrevistas, una agenda llena de cosas que pensaba que quería. Pero algo dentro de mí se rompió. No era miedo, era una claridad repentina, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que ni siquiera sabía que estaba oscura. Me senté en la cama y le dije a mi manager: tengo que cancelar todo. No puedo ir. Ella pensó que estaba loco. Estás bromeando. Hay gente esperándote, contratos, dinero. Pero no pude explicarlo. No fue una decisión racional. Era como si algo más grande que yo hubiera tomado el control de mis manos y me hubiera impedido seguir adelante. Llamé a mi madre llorando, pidiéndole perdón, diciéndole que ya no sabía quién era. Ella no entendió, pero oró por mí al otro lado de la línea. Al día siguiente, llamé a mi nuevo manager y le dije que dejaba el sello. Él se rió. ¿Sabes lo que estás tirando? Ese es el sueño de un artista. Pero ya no me importaba. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no se trataba de fama, éxito o lo que los demás esperaban de mí. Se trataba de sobrevivir. Y luego comencé a recordar todas las veces que ignoré esa voz. Desde las noches que sentí escalofríos al entrar al estudio, desde las veces que escribí letras que ahora me avergonzaban, desde las personas con las que salía que me hacían sentir sucia por dentro. Ya no quería eso. Ya no quería vivir con un pie en el mundo y el otro en algún lugar que ni siquiera sabía definir. Así fue como, sin planearlo, comencé a orar nuevamente. No eran oraciones hermosas, llenas de palabras correctas. Eran peticiones desesperadas, lloradas en el suelo del baño, con manos temblorosas. Sácame de aquí. Muéstrame qué hacer. No puedo soportarlo más. Y, poco a poco, algo empezó a cambiar. No sucedió de la noche a la mañana. Fue como si, después de años de correr en una dirección, de repente me detuviera y me diera cuenta de que iba en el lugar equivocado. Lo primero que hice fue buscar una iglesia. No cualquier iglesia, una donde me sentí visto. Donde no me juzgarían por vivir como vivía. Y por primera vez en años, me senté en un banco y lloré. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Como si, después de tanto tiempo, por fin hubiera llegado a casa.
Y más vivo y despierto de lo que me siento ahora, hablando contigo. Era como si mi alma absorbiera todo lo que la rodeaba. Mis manos sentían como si estuvieran respirando. Estaba tan alerta que sentí como si estuviera flotando en el espacio. Y había algo más allá de la visión, era como si pudiera oír las vibraciones de las cosas. No sé cómo explicarlo correctamente. No eran voces, sino una presencia que se comunicaba a través de frecuencias, como un sonido de bajo que reverberaba dentro de mí. Cada palabra que decía hacía temblar todo mi cuerpo, como si mi alma reconociera esa energía antes de que mi mente siquiera la entendiera. No estaba en la presencia de Dios. En ese momento lo supe con una claridad que no dejaba lugar a dudas. El lugar donde me encontré no era el cielo que conocía por las escrituras. La tierra que vi no tenía forma de globo, era más bien una piscina infinita que reflejaba estrellas distantes. Y en el fondo, donde debería haber estado el sol, había algo diferente, un lago de fuego, inmenso y silencioso, como si ardiese sin consumir. Fue entonces que pensé, estoy en el mundo espiritual. Fue entonces cuando se acercó. No era una figura clara, sino una silueta oscura, sin rostro, sin rasgos definidos, solo una presencia inmensa, más grande que la tierra, más grande que ese fuego del fondo. Él venía hacia mí, y yo, sin saber quién era, dije en mi ignorancia, Señor. No sabía si era Dios. No sabía si era un ángel. Simplemente sabía que era poderoso. Y él respondió, no con palabras audibles, sino con una vibración que recorrió mi ser, no. Tú sabes quién soy. En el momento en que lo dijo, lo supe. No fue una revelación intelectual, fue un conocimiento profundo, como si algo dentro de mí lo hubiera sabido siempre. Sabía que me enfrentaba al enemigo. Y él sabía por qué. Porque durante años le había dado la espalda a Dios. Porque elegí mi pecado, día tras día, aunque sabía lo que era correcto. Dije sí a lo que me alejaba de él y no a su voz. Entonces, cuando me preguntó, ¿sabes quién soy?, el miedo se apoderó de mí. No era un miedo ordinario, era terror absoluto, como si cada célula de mi ser entendiera, de una vez, lo que significaba estar separado de Dios. Caí al suelo, o al menos así me sentí, y comencé a suplicar, Jesús, perdóname. Perdona mis mentiras, mis egoísmos, mis decisiones equivocadas. Enumeré cada cosa que sabía que lo había lastimado, como si, en ese momento, pudiera deshacerlo todo. Pero él me interrumpió. No con ira, sino con una autoridad que no dejaba lugar a la negociación. Para, dijo, y yo obedecí. Luego le hizo una propuesta, si me adoras, te daré todo lo que deseas. Fama. Éxito. El hombre que siempre quisiste. El mundo a tus pies. Mientras hablaba, la tierra frente a mí se convirtió en una de esas bolas de cristal que usan los psíquicos y que muestran escenas del futuro. Vi imágenes de mí mismo, brillante, poderoso, rodeado de aplausos. Y por un segundo, casi cedí. Casi dije que sí. Pero entonces algo dentro de mí despertó. No, dije. Soy hija de Cristo. En el momento en que pronuncié esas palabras, él reaccionó. No con furia, sino con frío desprecio. Beward, me llamó. Nunca olvidé ese nombre. Fue como si escupiera la palabra, como si fuera un insulto. Y entonces, de repente, fui lanzado hacia atrás. No hubo caída ni dolor, solo una sacudida, como si algo me estuviera tirando con fuerza. Y me desperté jadeando, como si acabara de salir de una inmersión profunda. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a explotar. Pero aún así, la realidad física parecía menos intensa que lo que acababa de experimentar. Era como si mi cuerpo fuera solo una sombra de esa experiencia. Me puse de pie y corrí al baño. La primera persona en la que pensé fue en mi madre. La llamé llorando, tratando de explicarle lo que había pasado. Ella no lo dudó. No preguntó si había sido un sueño. Ella simplemente comenzó a orar, en lenguas, con una urgencia que nunca había visto en ella. Y yo, allí en el suelo, me aferré a esas palabras como si fueran mi único salvavidas. Dios, perdóname. Ten piedad de mí. Haz de mí lo que el Señor quiera. Ese mismo día cancelé todo. Viajes, espectáculos, compromisos. Llamé a mi compañía discográfica y dije, necesito irme a casa.
algo me pasó. Mi jefe intentó restarle importancia, fue solo una pesadilla. Estás estresado. Pero sabía que no lo era. No fue un sueño. Era demasiado real para ser solo un sueño. Ella insistió en que me tomara libre el fin de semana, pero yo ya lo había decidido, no volvería. El domingo fui a la iglesia. El pastor estaba hablando de los tres cielos, el primero, el cielo físico que vemos, el segundo, el espacio exterior, y el tercero, donde habita Dios. Fue entonces cuando todo cobró sentido. He estado en el segundo cielo, pensé. El lugar donde las escrituras dicen que opera el príncipe de la potestad del aire. Donde el enemigo tiene dominio. Y entendí, si no fuera por la cobertura de oración de mis padres, si no fuera porque, a pesar de todo, todavía llevaba dentro de mí un resto de la verdad, esa experiencia hubiera sido diferente. Habría parecido hermoso, seductor, irresistible. Pero gracias a la luz que todavía había en mí, pude ver la verdad. Le conté a un amigo de la infancia lo que había sucedido. Él no lo cuestionó. Solo dije, Dios te está llamando a regresar. Y supe que tenía razón. Llamé de nuevo a la discográfica. Necesito parar. Necesito dedicarme a Dios. No puedo hacer nada más ahora. Y, para mi sorpresa, no hubo resistencia. Sin cargos, sin culpas. Era como si Dios ya hubiera preparado el camino incluso antes de que yo tomara la decisión. No hubo peleas, ni amenazas de demandas ni deudas. Solo silencio. Y, en medio de este silencio, una paz que no podía explicar. Garras afiladas se clavaron en tus pensamientos, como si estuvieran absorbiendo tu paz. Y en ese momento supe que tenía que actuar. No era un miedo común, sino una urgencia que venía de Dios. Me levanté, me acerqué a él y, sin pensarlo dos veces, le puse la mano en el hombro. Eres libre, dije con una voz que no sonaba como la mía. Era como si las palabras salieran de mí, pero no eran mías. Dejó de caminar inmediatamente, con los ojos muy abiertos, como si algo dentro de él se hubiera roto. Y entonces empezó a llorar. Un llanto profundo, de esos que salen de las entrañas, como si años de dolor estuvieran siendo arrancados de una vez. Todos en la sala se detuvieron y nos miraron. Nadie entendía lo que estaba pasando, pero el poder de Dios era tan palpable que hasta el aire parecía más ligero. En ese momento yo también comencé a temblar. Era como si una corriente eléctrica corriera por mi cuerpo, pero no era dolor, era la presencia de Dios. Mis piernas cedieron y caí de rodillas, comenzando a orar en lenguas por primera vez. No era algo que hubiera planeado o ensayado. Las palabras simplemente brotaron, como un río rompiendo una presa. Y mientras oraba, sentí que algo se rompía dentro de mí también. No era solo ese niño el que estaba siendo liberado, yo también. Cuando abrí los ojos, todos en la habitación estaban en silencio, algunos llorando, otros con las manos levantadas, como en señal de rendición. El chico que había liberado me miró con una gratitud que nunca antes había visto. Gracias, susurró. No sabía que lo necesitaba. Y en ese momento entendí, Dios no me estaba llamando solo a ser salvo, sino a ser un instrumento. No se trataba de mí, de mi carrera o de mis sueños, se trataba de Él y de lo que quería hacer a través de mí. Después de esa noche todo cambió. Dejé de fumar, dejé de beber, dejé de preocuparme por lo que el mundo pensaba de mí. No sucedió de la noche a la mañana, pero fue un proceso. Dios me mostró, poco a poco, que la verdadera libertad no estaba en las cosas que pensaba que me completaban, sino en Él. Y cuanto más me entregué, más me usó Él. Comencé a asistir a una iglesia en Los Ángeles que realmente me desafió a crecer. No era un lugar donde la gente simplemente escuchaba sermones y se marchaba, era una comunidad que vivía lo que predicaba. Servimos juntos, oramos juntos, ayunamos juntos. Y cuanto más servía, más entendía que mi propósito no era ser famoso, sino ser fiel. Dios me dio talentos, sí, pero no para usarlos para mi propia gloria, sino para la suya. Por supuesto, todavía hubo momentos de duda. A veces me preguntaba si estaba desperdiciando mi potencial, si debería volver atrás y probar la industria nuevamente. Pero cada vez que pensaba en ello, Dios me recordaba esa noche en casa de François. Me recordó el poder que había visto, la libertad que había experimentado. Y supe que no había nada en el mundo que pudiera compararse con ese sentimiento.
Fue así como comencé a escribir canciones nuevamente, pero esta vez con un propósito diferente. Ya no eran letras sobre la fama o el éxito, sino sobre la redención, sobre la gracia de Dios, sobre la lucha y la victoria. E incluso cuando no sabía si alguien me escucharía, sabía que estaba haciendo lo que él quería. Porque al final del día, no importaba si era un artista conocido o no, lo que importaba era que estuviera donde Dios quería que estuviera. Una presión que no lo dejaría en paz. Era como si algo lo estuviera reteniendo, no solo físicamente, sino también dentro de su mente, algo que lo asfixiaba, que lo hacía encorvarse como si llevara un peso invisible. Y entonces, sin que nadie se lo esperara, la gente de alrededor empezó a orar. No eran gente de la iglesia, no eran adoradores regulares. Es posible que muchos de ellos ni siquiera sepan lo que significa creer verdaderamente. Pero en ese momento fue como si el Espíritu Santo se hubiera apoderado del lugar. Una profunda convicción invadió a todos, una clara conciencia de que algo sobrenatural estaba sucediendo. Yo vi. Vi lo que oprimía al hombre, una presencia oscura, una fuerza que no era humana. Y sin entender bien lo que estaba haciendo, sin conocer todavía los detalles de la Biblia o el propósito de las lenguas, sin saber lo que significaba ser bautizado en el Espíritu, simplemente lo sabía. Sabía que el fuego se acercaba. Una ola de calor se apoderó de la habitación, como si el aire mismo estuviera en llamas. Y entonces, sin planificarlo, sin ensayar, dije en voz alta, que vengan las lenguas de fuego. No tenía idea de que era una expresión bíblica. Pero las palabras salieron y, en el mismo momento, algo estalló dentro de mí. Era como si se estuviera formando un tornado, no solo desde el cielo, sino también desde mi espíritu, una conexión entre lo divino y lo humano. Y por primera vez en mi vida hablé en lenguas. No era un sonido ensayado, no era algo que pudiera controlar. Era un lenguaje que venía de un lugar más allá de mí, y sabía, en lo más profundo de mi ser, que era el Señor intercediendo por este hombre. Intercediendo por su libertad. Porque, años después, descubriría que se había quitado la vida. Pero en ese momento tuve la seguridad de que lo que lo oprimía había sido expulsado. Vi, con los ojos de la fe, aquella presencia oscura separarse de él, como si saliera arrastrándose de la casa. La puerta se abrió sola y supe que ya no estaba. No sé qué pasó con él después de esa noche. No sé si esa liberación duró, si encontró la paz o si algo volvió a perseguirlo. Pero una cosa sí sé con seguridad, Dios tiene las llaves de la muerte y del infierno. Él lo sabe todo. Y lo que aprendí ese día fue que el poder no viene de nosotros. No importa dónde estemos, no importa cuánto sepamos o no, Dios solo necesita un recipiente dispuesto. Y en ese momento, aunque realmente no entendía lo que estaba pasando, yo era ese recipiente. Fue una muestra de su poder, una pequeña muestra de lo que Él puede hacer cuando nos rendimos. Y eso cambió todo. Nunca miré atrás. Fue como si naciera en mí una nueva sed, Señor, quiero más de ti. Y a partir de ahí todo empezó a tener sentido. Fui bautizado en el Espíritu Santo allí, delante de toda esa gente, sin siquiera saber que era posible. No hubo estudio previo, ni preparación, solo entrega. Después de eso, la Biblia cobró vida para mí. Cada vez que lo leí, fue como si las palabras saltaran de la página, iluminadas por el Espíritu. Y desde ese día, desde la primera vez que vi en visión al enemigo siendo expulsado, mi vida ha sido un caminar de gloria en gloria. No es algo que se pueda explicar, es algo que se vive. Y lo que quiero decirle a cualquiera que esté pasando por una etapa como esta es, nunca te subestimes. Nunca pienses que no eres capaz, que no eres lo suficientemente santo, que no sabes lo suficiente. El poder no es tuyo, es de Él. Él solo necesita tu sí. No importa en qué nivel de comprensión te encuentres, si tu corazón está rendido, Él puede hacer cualquier cosa. Él puede mostrarte cualquier cosa. Y me hace pensar en cómo empezó todo. Antes mis deseos eran otros, fama, éxito, la aprobación del mundo. Pero cuando realmente te entregas, cuando te enamoras de Jesús, Él no solo transforma tus deseos, sino que los supera. Te da cosas que ni siquiera sabías que querías. Como ese día, cuando el poder de Dios se manifestó tan claramente, solo quería más de Él. Más de su espíritu, más de su presencia, más de su propósito. Porque al fin y al cabo, estaremos aquí solo por poco tiempo. Nuestra misión es hacer su voluntad, vivir en comunión con Él y revelar su gloria en la tierra.
Y una de las mayores mentiras del enemigo es hacernos creer que debemos correr, que debemos tener prisa. Mira lo que fulano de tal ya ha logrado, mira lo que tú aún no tienes. Pero Dios no actúa así. Él nos moldea en su tiempo, nos prepara, nos refina. Y hoy, con las redes sociales, esta presión es aún mayor. Parece que todos los demás están viviendo una vida perfecta mientras tú estás ahí esperando. Pero cuando entiendes que Jesús es el verdadero premio, no hay vuelta atrás. No hay comparación. Porque una vez que pruebas su amor, una vez que experimentas su bondad, ya no podrás vivir como antes. Lo sé porque, incluso cuando era niña, sentí esa suave voz llamándome. Pero lo ignoré, lo cambié por los deseos que el mundo me ofrecía. Por las imágenes que mostraba la televisión, por el estilo de vida glamoroso que veía detrás de escena de los programas, por las promesas vacías de éxito fácil. No vi que la iglesia mostrara algo así, y por un tiempo pensé que la fe era algo aburrido, aburrido. Pero fue solo ignorancia. Nadie tiene la revelación completa de Dios aquí en esta tierra, en este cuerpo. Pero ahora lo sé, Dios es más divertido, más creativo y más generoso que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Sus planes para nosotros son más grandes, más profundos y más satisfactorios que cualquier sueño que podamos imaginar. Y Él realmente nos concede los deseos de nuestro corazón, en formas que nunca soñamos que fueran posibles. Fue en ese momento, ya entregada a Jesús, que conocí a mi marido. Ya no buscaba una relación. Después de tantas decisiones equivocadas, de tantos errores, había decidido que solo quería agradar a Dios. Señor, somos solo tú y yo. No quiero engañarme más. Y fue entonces cuando trajo a alguien que, al principio, era solo un amigo. Nos conocimos en la iglesia, participábamos en las mismas actividades, pero no lo veía de otra manera. No quería repetir los mismos errores, no quería forzar nada. Solo quería que Dios eligiera por mí. Hasta que un día, en un evento de una organización sin fines de lucro donde ambos estábamos ayudando, yo cantando, él apoyando, noté algo diferente. Me pidió un favor, envíame un mensaje de texto cuando llegues a casa. Y pensé, oh, no. Le gustó. Va a arruinar nuestra amistad. Nunca había recibido una solicitud así. De hecho, creo que incluso envié el mensaje, pero luego lo ignoré. Pasó una semana antes de que finalmente lo volviera a llamar, porque algo dentro de mí, el Espíritu Santo, me dijo, solo escucha lo que tiene que decir. Nuestra primera cita fue tomando un helado. Y especialmente en Los Ángeles, donde la gente está tan centrada en las apariencias y el estatus, fue interesante ver cómo todo sucedía con tanta naturalidad, personas o chicos que dicen ser cristianos, que dicen hablar con Dios todos los días, pero aún así quieren acostarse contigo. Ese es el tipo de cosas que más escuché. Pero con él fue diferente. Cuando dijo, soy célibe. De hecho, soy muy célibe. Necesito casarme. No, soy verdaderamente célibe, fue como si algo dentro de mí se iluminara. Tuve una revelación de que él realmente caminó con Dios y buscó su voluntad para su vida. Durante todo el tiempo que nos conocimos, o mejor dicho, mientras éramos amigos, simplemente viendo cómo se desarrollaban las cosas, hablé con el Señor sin parar. Le dije, Dios, si esta es tu voluntad, muéstramelo. Si no lo es, terminemos aquí. No quiero hacer perder el tiempo a nadie. Y después de que reafirmó su compromiso con el celibato, fue como si mis ojos espirituales se abrieran nuevamente. Por un instante, lo vi brillar, como si una luz dorada se reflejara en él, como agua bailando sobre un rostro. Fue rápido, solo un segundo. Pero en ese momento, escuché al Señor decir, porque Él me ha sido fiel, lo bendigo contigo. Y por tu fidelidad, te bendigo con Él. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, me mostró todo, su pasado, su presente y su futuro. Vi cuando perdió su trabajo, vi su viaje espiritual, como un verdadero camino a Damasco. Su historia fue increíble. Y ahí estábamos los dos en el mismo lugar, buscando al Señor, queriendo solo su voluntad. Fue entonces cuando dijo algo que lo resumía todo, este es un lugar saludable para reunir a la gente, donde la voluntad de Dios puede afianzarse. A partir de entonces las cosas sucedieron rápidamente. Nos comprometimos unos 6 meses después, nos casamos a los 7 meses y tuvimos nuestro primer hijo un año después de la boda. Hoy cumplimos 9 años de matrimonio, en abril se cumplirán 9 años, y tenemos 3 hijos, Luke,
de 6 años, Esdras, 5, y Michael, 3. Todos con nombres bíblicos, de hecho, no fue nuestra elección. Fue el Señor quien los puso en nuestros corazones. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Dios ha usado nuestro matrimonio para moldearnos, para hacernos más como Él. Lo que Él hace en nuestras vidas es innegable. Estoy tan agradecido que incluso cuando no somos fieles, Él nos transforma en personas fieles, día tras día, con cada sí que decimos. Cuando miro hacia atrás y veo dónde estaba, que planeé para mi vida, solo puedo agradecer su gracia, que me sacó de ese lugar y me mostró quién es Él. Primero, me mostró cuánto me ama, cuán vivo está, cuán hermoso es. Y cuando tienes un encuentro con el Dios vivo, no hay vuelta atrás. Solo quieres más, más y más. Así es como Él nos forma, nunca llegamos a un punto de estancamiento en nuestro conocimiento de Él. Siempre crecemos, siempre nos sorprendemos. Y creo que incluso cuando lleguemos al cielo, este crecimiento continuará. Después de todo, como dice el libro del Apocalipsis, los 24 ancianos nunca dejan de postrarse, arrojando sus coronas a los pies del Señor. Es algo que ni siquiera podemos entender. Pero, antes de que lo olvide, tienes una hermosa voz. Y creo que seguirás haciendo música, que tocarás muchas vidas con ella. Cuando escuché tu canción, fue como si algo dentro de mí se moviera. Es un regalo que no se puede desperdiciar. Por cierto, tienes un ministerio y me gustaría saber un poco más sobre él y dónde te puede encontrar la gente. Entonces mi esposo y yo sentimos el llamado del Señor hace aproximadamente un año. La palabra que recibimos fue simple, ve. Y empezamos con lo que teníamos, nuestra casa. Invitamos a algunas personas a un estudio bíblico y en la segunda reunión se presentó un matrimonio que había estudiado en la misma universidad que mi esposo. Tenían un espacio para eventos y nos ofrecieron, esto es más grande que tu casa. Usa el espacio gratis, haz lo que Dios te diga. Entonces nos mudamos allí. Hoy tenemos servicio los domingos por la mañana y por la noche, y Dios ha discipulado a personas a través de este ministerio. Nuestro ministerio se llama Actebot Ministries en Atlanta, en el área de Red Oak en Georgia. También tenemos un canal de YouTube, Ministerios Act 8, donde publicamos todos nuestros mensajes con frecuencia. Dios ha hecho algo increíble y nosotros simplemente decimos, sí todos los días. Cuando la duda o la inseguridad intentan paralizarnos, Él siempre nos confirma, continúa. Confía en mí. De hecho, fuimos ordenados pastores en 2019, en el cumpleaños de mi esposo. Ni siquiera sabíamos que esto iba a pasar. Nuestra iglesia en Los Ángeles es One Church, parte de Potter House, bajo el liderazgo del pastor T.D. Jakes y Sarah Jakes Roberts. Nos ordenaron en 2019 y nos bendijeron diciendo, haced lo que Dios os diga. Y eso es lo que estamos haciendo, simplemente seguir su voluntad. Pero, para terminar, me gustaría dejar una última palabra para cualquiera que escuche mi historia. Especialmente a los padres, nunca dejéis de orar por vuestros hijos. Es posible que pasen por fases en las que quieran alejarse y seguir sus propios sueños. Déjalos ir. Pero educadlos en la palabra de Dios, habladles vida y orad sin cesar. Porque Dios actúa a través de nuestras oraciones y nuestra fe. Como dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, continúe creyendo que Él es fiel para cumplir lo que prometió en sus vidas, atraerlos hacia Él, de gloria en gloria, de fe en fe. Y a todos los que escuchan, no importa cómo se vean las cosas ahora, sigan orando, sigan aferrándose a la palabra de esperanza. Antes de que te des cuenta, tus oraciones serán respondidas. Y cuando eso suceda, mirarás hacia atrás y dirás, wow, Dios realmente escuchó. Con esto, me gustaría orar por todos nosotros. Gracias, Padre Celestial, por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias Señor, porque cuando nosotros permanecemos en ti y tú permaneces en nosotros, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será hecho. Les agradezco cada palabra, cada testimonio que aquí se difunde, para que aterrice en buen terreno. Te alabo porque eres tú quien hace crecer las cosas. Continúa haciendo crecer nuestra fe, continúa regándonos con tu palabra. Y que, a medida que leamos las Escrituras, seamos transformados cada vez más a tu imagen. En el nombre de Jesús, amén. Tu alegría, especialmente en este día, por más revelación, sabiduría y comprensión, oh Dios. Para que podamos ser todo lo que nos llamaste a ser en esta tierra.
Y creo que tú estás actuando en la vida de quienes están viendo este vídeo y que todavía tienen preguntas, que buscan comprender más. Que desde hoy, Señor, reciban la revelación de tu presencia, la verdad que es en Jesucristo y la libertad que tenemos en ti. Que en todo se haga tu voluntad, oh Dios. Bendice, Señor, el ministerio de Julie y su prometido, para que puedan tocar la vida de muchas personas con el mensaje de tu amor. Que esta obra llegue a las naciones, para que muchos te conozcan como Señor y Salvador. Y que todo esto se haga para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén.